Hola, ¿cómo están? Soy Giancarlo Basurto. Esta semana hablaremos acerca del capítulo 3 del libro para fundamentos de la dirección de proyectos según la guía del PMBOK. Este capítulo trata acerca de los procesos de la dirección de proyectos. Entonces, los procesos de la dirección de proyectos no es más que la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para cumplir con los objetivos del proyecto. Un proceso es un conjunto de acciones, actividades que están relacionadas entre sí y que se realizan para crear un producto, un resultado o un servicio. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y las técnicas que se pueden aplicar y por las salidas que se obtienen. En una organización, los activos de los procesos proporcionan guías y criterios para adaptar dichos procesos a las necesidades específicas de cada proyecto. Y hay que tomar en cuenta que para que un proyecto tenga éxito, el equipo del proyecto debería considerar ciertas cosas, como seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos de su proyecto, ya que cada proyecto es desarrollado en una metodología diferente y tiene propósitos diferentes. Entonces los procesos que se le van a aplicar a cada uno de ellos pueden variar dependiendo de las necesidades del proyecto. Otra cosa importante a tomar en cuenta es utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir los requisitos. Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto, con interacción por parte de los interesados, ya que como lo hemos dicho anteriormente, los interesados en un proyecto pueden no participar directamente en el proyecto, pero verse afectados por el resultado. Y estos procesos aseguran que el proyecto avanza de manera eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Estos procesos incluyen las herramientas y técnicas involucradas en la aplicación de las habilidades y las capacidades del equipo del proyecto. Los directores del proyecto y sus equipos deben abordar cuidadosamente cada proceso, así como sus entradas y salidas, y determinar cuáles son aplicables al proyecto en el que están trabajando. Como lo decíamos hace un rato, cada proyecto tiene necesidades diferentes, por lo cual debemos aplicar procesos distintos a cada uno. La dirección de proyectos es una tarea integradora que requiere que cada proceso del producto y del proyecto esté alineado y conectado de manera más adecuada con los demás procesos. Esto a fin de facilitar la coordinación en el proyecto. Generalmente las acciones tomadas durante la ejecución de un proceso afectan a ese proceso y a otros procesos relacionados. Como ya lo trataremos más adelante, ya que cada proceso está interrelacionado o tiene interacciones comunes. Pongamos un ejemplo. Un cambio en el alcance afectaría generalmente al costo de un proyecto, pero puede que este cambio en el alcance no afecte el plan de gestión de las comunicaciones. Bien, los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en 5 categorías, que son conocidas como grupos de la dirección de proyectos o grupos de procesos. Estas categorías son grupos de procesos de inicio, los cuales son aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto, y existen al obtener la autorización para que la fase
o el proyecto se ha iniciado. Los grupos de procesos de planificación son aquellos procesos requeridos para establecer el alcance de un proyecto, refinar los objetivos y definir el curso requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. Los grupos de procesos de ejecución. Aquí hablamos de aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido. En el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las necesidades del mismo. Es decir, que aquí ya vamos a ejecutar todo lo que habíamos planificado en el proceso anterior. Los grupos de procesos de monitoreo y control. Estos son aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar o regular el proceso y el desempeño del proyecto, para identificar aquellas áreas en las que se requieran cambios y, de ser el caso, aplicar los cambios correspondientes. Y el último grupo es el grupo de procesos de cierre, donde se encuentran aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. ¿Por qué decimos una fase del proyecto? Porque, como ya vimos en el capítulo anterior, el ciclo de vida de un proyecto está compuesto por fases, y estos procesos son iterativos y pueden realizarse una y otra vez, ya sea dentro del proyecto o dentro de una fase. Bien, entonces, los grupos de procesos de inicio están compuestos por los procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto. Dentro del ámbito de los procesos de inicio es donde se define el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales. Además, se identifican los interesados, ya sean internos o externos, todos aquellos que van a participar y ejercer alguna influencia dentro del proyecto o sobre su resultado global. Otro caso que se puede dar en los grupos de procesos de inicio es que no se haya nombrado un director de proyecto. En este caso, en este grupo de procesos se debería nombrar el director del proyecto. Toda esa información debería quedar registrada en una acta de constitución del proyecto y en el registro de cada uno de los interesados. En el momento en el que se aprueba la acta de constitución, este se considera oficialmente autorizado. Bien. Los grupos de procesos de planificación. Estos están compuestos por procesos realizados para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Los procesos de planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto y todos los documentos que van a ser utilizados para llevarlo a cabo. De por sí, un proyecto tiene una naturaleza compleja en base a su dirección. Esta puede requerir el uso reiterativo de ciclos de retroalimentación para un análisis adicional, ya que a medida que se va recopilando y comprendiendo más información o más características del proyecto, es posible que sea necesario replanificar o hacer ciertos cambios adicionales al proyecto. El beneficio clave de este grupo de procesos consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así como la línea de acción o la ruta que se va a seguir para completar con éxito el proyecto o una fase del mismo. Cuando este grupo de procesos es gestionado correctamente, resulta mucho más sencillo alcanzar
la aceptación de los interesados. Estos procesos expresan cómo se llevará a cabo el proyecto y establecen la ruta del objetivo deseado. Bien. Los grupos de procesos de ejecución. Estos están compuestos por procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, a fin de cumplir con las especificaciones u objetivos del proyecto. Este grupo de procesos implica coordinar personas y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, así como de integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan de la dirección de proyectos. Durante la ejecución del proyecto, en función a los resultados obtenidos, se puede requerir una actualización de la planificación y una revisión de la línea base que se está siguiendo o de la línea de ejecución. Esto puede incluir cambios en la duración prevista de las actividades, cambios en la disponibilidad y productividad de los recursos, así como riesgos no previstos. Es por eso que gran parte del presupuesto de un proyecto se utilizará en la realización de los grupos del proceso de ejecución. Grupos de procesos de monitoreo y control. Estos están compuestos por procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios. Este grupo de procesos tiene un beneficio clave, que radica en que el desempeño del proyecto se mide y se analiza en intervalos regulares. Es decir, que constantemente se está monitoreando el progreso o el estado del proyecto, como consecuencia de eventos adecuados o de determinadas condiciones de excepción. Esto a fin de identificar las variaciones respecto al plan de la dirección del proyecto. Este grupo de procesos también implica controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para anticipar posibles problemas. Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan de dirección del proyecto y la línea base para la medición del desempeño del proyecto. Es decir, que si en la planificación establecimos que una fase del proyecto debería estar lista en una semana y a los 5 días de estar monitoreando el avance o el estado del proyecto vemos que no es posible, esto ya significaría un cambio importante en la duración del proyecto. Y no solo eso, también se deben tomar en cuenta riesgos no previstos y tomar acciones preventivas al respecto. Los grupos de procesos de cierre. Estos están compuestos por procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la dirección de proyectos. Esto a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones contractuales del proyecto, tales como hitos o cualquier entrega de avance del proyecto. Este grupo de procesos, una vez completado, verifica que todos los procesos definidos se han completado dentro de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo según corresponda, y establece formalmente que el proyecto o la fase del mismo ha finalizado. Este cierre de proyecto se puede dar cuando se obtiene la aceptación del cliente o del patrocinador para cerrar una fase o para cerrar formalmente el proyecto.
cuando se realiza una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase, cuando se registran los impactos de la actuación de un proceso, o que se cierren todas las actividades de adquisición y se asegure la finalización de todos los acuerdos relevantes entre los interesados del proyecto. Hace un rato decíamos que estas fases son iterativas y que tienen interacciones comunes. Bien, estas interacciones comunes se pueden dar o se dan por medio de las salidas, ya que la aplicación de los procesos de la dirección de proyectos es iterativa y muchos de los procesos se repiten a lo largo del proyecto, como lo estábamos diciendo hace un rato. La naturaleza integradora de la dirección de proyectos requiere que el grupo de procesos de monitoreo y de control y el resto de grupos de procesos ejerzan acciones uno sobre los otros de manera recíproca. En general, los procesos de monitoreo y de control siempre están transcurriendo al mismo tiempo que los demás procesos. Por lo tanto, este grupo de procesos de monitoreo y control es considerado como un grupo de procesos de fondo para los otros 4 procesos. ¿Por qué decimos esto? Porque siempre se está monitoreando o controlando la ejecución del proceso, la ejecución del proyecto, perdón. La planificación siempre es monitoreada, ya que puede que una parte de los interesados estén de acuerdo con cierta parte de la planificación y otros no, entonces eso ya sería un control. Los grupos de procesos de la dirección de proyectos además se vinculan entre sí a través de las salidas, como lo decíamos anteriormente. Una salida es un proceso La salida en un proceso normalmente se convierte en la entrada para otro proceso o constituye un entregable del proyecto, del subproyecto o de una fase del proyecto. Como ya lo habíamos dicho antes, cuando un proyecto está dividido en fases, que generalmente es así, estos grupos de procesos interactúan dentro de cada fase. Un ejemplo de esta interacción podría ser la salida de la fase de diseño, la cual requiere de la aceptación de un documento de diseño por parte del patrocinador. El documento de diseño proporciona, una vez disponible, la descripción del producto para los grupos de procesos de planificación y de ejecución, en una o más fases sucesivas. Bien. Ahora veamos lo que es la información del proyecto. A lo largo del ciclo de vida del proyecto, se recopila, se analiza, se transforma y se distribuye a los miembros del equipo del proyecto y a otros interesados una cantidad significativa de datos y de información en diversos formatos. Es por eso que decimos que la información del proyecto es el proceso de recopilar, analizar, transformar y distribuir datos o información. Los datos del proyecto se recopilan como resultado de varios procesos de ejecución y se comparten en el ámbito del equipo del proyecto. Estos datos
recopilados se analizan en un contexto y se agregan y se transforman para convertirse en información del proyecto o en varios de los procesos de control. Y la información puede comunicarse verbalmente o almacenarse y distribuirse como informes en diversos formatos. Normalmente, los términos datos e información suelen ser utilizados indistintamente dentro de una organización, pero hay pautas que podrían contribuir a minimizar los errores de comunicación y ayudan al equipo a mejorar su terminología al momento de comunicarse. Poniendo un ejemplo del desempeño del trabajo dentro de una organización o del desempeño del trabajo dentro de un proyecto, los datos harían referencia a las observaciones y mediciones directas identificadas durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo todo el proyecto o el trabajo del proyecto. Como ejemplo, podemos poner el porcentaje de trabajo físicamente terminado, las medidas de desempeño técnico y de calidad, las fechas de comienzo y de finalización de las actividades planificadas, o el número de solicitudes de cambio, el número de defectos, los costes reales y las duraciones reales del proyecto. La información son todos los datos de desempeño recopilados de varios procesos de control, y estos datos deben ser analizados en contexto e integrados a unas bases en base a las relaciones entre las áreas, como por ejemplo el desempeño del trabajo, el estado de la implementación de solicitudes de cambio y las estimaciones hasta las conclusiones previstas. Como ya lo habíamos dicho hace un rato, los datos son analizados en un contexto para ser transformados en información. Y los informes son los que constituyen la representación física o electrónica de la información del desempeño del trabajo recogida en los documentos del proyecto para la toma de decisiones, el planteamiento de incidentes, el emprendimiento de acciones y la generación de conocimientos. Como ejemplo podemos citar los informes de estado, los memorándums, las justificaciones, los cuadros de mando electrónicos, las recomendaciones, actualizaciones, todos aquellos que son compartidos al equipo del proyecto mediante cualquier medio. Bien. Los procesos de la dirección de proyectos también es la aplicación de áreas de conocimientos. Estas áreas de conocimientos son un conjunto de conceptos, términos y actividades que pueden conformar un ámbito profesional, una área de especialización o el ámbito de la dirección de proyectos. Todos estos conceptos, términos y actividades son ejecutadas por el equipo de proyecto. En
En los 47 procesos de la dirección de proyectos identificados en esta guía, como ya lo habíamos dicho en el capítulo 1, que la dirección de proyectos o los proyectos se lograban mediante 47 procesos que estaban agrupados en 5 categorías, que son estas que tenemos acá: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. Como decía, estos 47 procesos se agrupan a su vez en 10 áreas de conocimientos. Y los equipos de proyectos deben utilizar estas 10 áreas de conocimiento, así como otras áreas de conocimiento, de la manera más adecuada para su proyecto específico. Dentro de las áreas de conocimiento tenemos la gestión de la integración, la gestión del alcance del proyecto, gestión del tiempo del proyecto, gestión de los costes del proyecto, gestión de la calidad del proyecto, gestión de los recursos humanos del proyecto, gestión de las comunicaciones del proyecto, gestión de los riesgos del proyecto, gestión de las adquisiciones del proyecto y la gestión de los interesados del proyecto. Cabe recalcar que en estas 10 áreas de conocimientos interactúan cada uno de los grupos de procesos de la dirección de proyectos, pero no todos interactúan en cada una de las áreas de conocimientos. Los únicos que se ven involucrados en todas las áreas de conocimiento son los grupos de procesos de planificación y los grupos de procesos de monitoreo y control. Bien, eso es todo lo que les puedo decir acerca de este capítulo. Espero que les sirva mucho y que me hayan entendido. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana con el capítulo 4 del libro Fundamentos para la Dirección de Proyectos según la guía del PMBOK. Hasta la próxima.